España continúa sufriendo el reto demográfico a pesar de que ha pasado de tener de 18 a más de 47 millones de habitantes entre el año 1900 y el presente 2022. El reparto de la población por la península ha sido absolutamente desigual. Castilla-La Mancha, junto a Castilla y León y Extremadura, son las comunidades más afectadas por el problema de la despoblación y por eso hemos querido conocer más de cerca esta realidad y sus consecuencias en una de las provincias castellano-manchegas, Ciudad Real. El diputado de Vox por dicha provincia, Ricardo Chamorro, nos ha recibido en Puebla de Don Rodrigo, una localidad ciudadrealeña con 1.140 habitantes, 200 menos que en 1998. Para el portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de la Formación de Santiago Abascal, la despoblación es un problema que afecta no solo a una región, sino a toda España. Yo creo que la despoblación es un problema que afecta a todo el territorio rural nacional. El 85% de nuestro territorio nacional son zonas rurales y realmente creo que ha habido también una poca valoración de la importancia que tiene este mundo rural, de la importancia que tiene el crear un ecosistema favorable para la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, para el emprendimiento, para el futuro de las familias, que al final son la esencia de España. Lo cultural, es decir, el no valorar la importancia que tiene la gente que vive en nuestros campos, en nuestros pueblos, ha dado lugar también a que se hayan tomado decisiones políticas erróneas y han dado lugar también a que no se hayan hecho políticas efectivas a favor de estas zonas rurales, de estos pueblos, y que la gente al final se haya visto obligada a tener que emigrar. De hecho, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha han sido las regiones de las que más han huido sus ciudadanos en búsqueda de un porvenir mejor en las grandes ciudades. En el caso de la provincia castellano-manchega de Ciudad Real, donde más del 37% de las personas nacidas en dicha región viven en la actualidad fuera de su localidad natal. Algunas personas han tomado la valiente decisión de regresar a su pueblo natal, como Rubén Blasco, policía local que entre semana trabaja en Madrid y los días de libranza regresa a su localidad, Puebla de Don Rodrigo. He decidido regresar en primer lugar porque soy de aquí, en mi pueblo. Aquí he crecido hasta los 18 años, hasta que hice la mili, y tuve que buscar un porvenir porque no había futuro. Y ahora he vuelto para intentar devolver a mis hijas ese futuro que nunca tuve yo aquí. Rubén nos cuenta que va a luchar porque se mantenga la educación secundaria obligatoria en el único colegio de la localidad. Quiere que sus hijas sí tengan la oportunidad de disfrutarla. Un colegio donde los alumnos estudian exclusivamente con luz artificial por estar buena parte de sus persianas rotas. En el ámbito de la educación no tenemos ninguna ayuda desde arriba. Todo tiene que ser presupuestado a base de presupuesto municipal. El ayuntamiento tampoco tiene capacidad de inversión y ahora mismo nos encontramos con un colegio que tiene 20 y tantas persianas, de las cuales el 80 o 90% no levantan. Nuestros hijos están en clase con las luces encendidas, como si fueran animales de granja. La despoblación impregna todos los ámbitos de las pequeñas localidades, como el de la seguridad, cuyos cuarteles en muchas ocasiones permanecen cerrados a cal y canto. No es algo raro, es algo bastante habitual el que tengamos cerrada hoy la oficina. Es la tónica general, es lo que podemos ver reflejado en cualquier institución o cualquier edificio público que esté dirigido por la Junta o esté dirigido por la Delegación de Gobierno. No solamente ocurre con esta oficina de Guardia Civil, ocurre con nuestro centro médico, ocurre con los centros médicos de Arroba, de Fontanarejo, de El Robledo, y así con las casas cuartel o las oficinas cuartel que hay distribuidas por todos estos pueblos. Están cerradas porque no hay medios suficientes, apenas hay un patrulla para recorrer toda una zona ingente en la que viven aproximadamente unas 8 o 10.000 personas y en la que nos rodean miles de kilómetros cuadrados sin apenas ayuda ni protección, queda a manos de los vecinos. Ante la situación de abandono de su pueblo, Rubén denuncia la mala gestión del gobierno local, regional y nacional. Estamos viviendo una evolución del régimen del bipartidismo, pero elevado al cuadrado. Estamos viviendo un régimen caciquil. Aquí colocan a su alcalde de turno y gracias a ello consiguen los votos suficientes para que nadie se queje, para que vivamos plácidamente y viviendo en esta miseria seamos todos felices. Pero saben que estamos aquí, lo que pasa es que les da igual. Mientras no levantemos la voz y mientras no seamos un incordio para ellos,
esto va a seguir estando como está y no va a tener ningún tipo de cambio. No podemos seguir viviendo en un sistema de pequeñas ayuditas en las que no hay inversión pública y en las que la inversión que hay es mínima, ni siquiera se está dotando de la base necesaria para que la gente pueda cambiar su futuro. Están ofreciendo una serie de cursos de formación que no sirven para nada. Empoderamiento de no sé qué, cuidador de abejas, de mariposas. En fin, no están atacando el problema desde la base. Aquí se necesita formación para trabajar en el sector primario en las mejores condiciones y que nuestros recursos sean una fuente de ingresos para que nosotros podamos vivir aquí, no para que nosotros tengamos que subsistir y mañana tengamos que cerrar. Yo, como he dicho antes, soy policía, pero también soy agricultor, también tengo olivos que mi padre nos está dando a los hijos para que sigamos cuidándolos, y el consejo que nos ha dado es que los vendamos bien. O sea, los olivos que mi padre y mis abuelos sembraron para que nosotros tuviéramos un futuro, mi padre me está aconsejando que los venda bien. Las denuncias de los ciudadanos locales son también enarboladas por Vox. Ricardo Chamorro explica que al no combatir la despoblación, la seguridad y la educación se echan a perder en estas regiones profundas de España. También es un problema cultural, es decir, si no se valora la importancia del mundo rural, pues al final se recorta en medidas a nivel de seguridad. En el caso de la Guardia Civil, vemos que cada vez hay menos guardias civiles en las zonas rurales. En el tema de la educación, a pesar de que dicen que invierten y tal, pues como cada vez hay menos niños y los medios que se están invirtiendo al final, hay muchas deficiencias en las propias infraestructuras de los institutos, de los colegios, y la gente se va de los pueblos. Había una entrevista que comentábamos antes que se hizo en El Mundo, me acuerdo, de unos señores mayores que decían, bueno, tenemos un parque aquí muy bueno, tenemos carreteras, pero no tenemos niños. Entonces volvemos otra vez a lo que decíamos antes. Si no se fomenta la familia, si no se fomenta la natalidad, si no se fomenta un ambiente positivo del mundo rural. Y aunque el Gobierno regional anunció este mismo mes de noviembre que destinará un 23% del presupuesto efectivo para 2023 con el objeto de combatir la despoblación por primera vez en la historia presupuestaria de la comunidad, lo cierto es que el enfoque de estas cuentas públicas redactadas por el Ejecutivo Regional Socialista incluirá el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, incompatibles con el mundo rural. El hecho de que una veintena de provincias españolas hayan perdido la mitad de su peso demográfico, económico y laboral en tan solo medio siglo, unido a la de ya de por sí pobre natalidad que sufre el país, ha provocado una España aún más vaciada, un problema que tan solo un grupo político, Vox, propone solucionar con más niños, apoyando a la familia. Las familias ahora mismo, primero el concepto de familia, que es lo que estábamos hablando antes de la batalla cultural, de la importancia de la cultura, pues no se le ha dado el valor que tiene como institución fundamental para la cohesión de nuestras comunidades, de nuestra comunidad nacional y de las comunidades también rurales. La familia es fundamental para todos estos pueblos y para que tengamos una sociedad absolutamente cohesionada. Eso para empezar, ¿no? No se apoya la natalidad, no se apoya y se le da el valor a la familia que tiene que haber. De hecho, casi todos los planes que estamos viendo en contra de la despoblación y a favor del reto demográfico hablan mucho de cuestiones económicas, hablan mucho de cuestiones que son importantes también, de infraestructuras, pero olvidan una cosa que es absolutamente obvia, que para luchar contra la despoblación y a favor del reto demográfico hay que apoyar a las familias y hay que apoyar la natalidad. Sin embargo, defender la vida en el campo no siempre resulta fácil en la política española. Solo a principios de este año los representantes de la Cámara Baja tumbaron de forma casi unánime una iniciativa por la que se quería fomentar la natalidad, el apoyo a la familia y los jóvenes para revertir la despoblación rural. Medidas muy similares a otras del entorno europeo, como el polaco o húngaro. Como explica el diputado de Vox, la formación de Abascal siempre intenta colocar a la familia en el eje vertebrador de todas las políticas, incluidas las que luchan contra la despoblación. Y es una cosa que nosotros en el Congreso de los Diputados lo hemos dicho siempre. Todos los planes tienen que incluir también ayudas a las familias y a la natalidad para que tengan un futuro esas familias y que puedan tener un ambiente y un futuro en estos pueblos. Tú ten en cuenta que ahora mismo las políticas, por ejemplo, agrarias o hídricas que estamos viendo por parte del Ministerio de Transición Ecológica, se criminaliza a los agricultores del cambio climático, se criminaliza a los ganaderos del cambio climático. Date cuenta que para esta zona es fundamental ese sector primario. Por
lo tanto, si se está criminalizando a los que antes eran héroes y que son héroes, de hecho, porque ponen la comida en la mesa de los españoles, trabajan, cuidan nuestros campos, gestionan nuestro patrimonio ecológico, si se está criminalizando a esa gente, es muy difícil que la gente quiera seguir permaneciendo en ambientes que están demonizados desde el punto de vista cultural. Lo que hay que hacer es poner en valor esa dignidad del mundo rural, esa gente que le tenemos mucho que agradecer el resto de los españoles y no solamente primar a la gente que vive en las ciudades. Otra dificultad a la que se enfrentan los habitantes de las zonas rurales es la criminalización de sus medios de vida, como la caza. Para conocer de primera mano la situación de los negocios que se mueven alrededor del mundo cinegético, hemos hablado con Pilar Pozo, habitante de Agudo, una localidad ciudadrealeña limítrofe con Extremadura. Pilar Pozo, propietaria de un negocio de caza al por mayor, aquí en la región de Castilla-La Mancha. Quería preguntarle cómo ha notado la evolución de su negocio durante los últimos años. El mundo cinegético en concreto aquí siempre ha tenido, en esta zona sobre todo, ha tenido mucha vida, mucho negocio. Siempre ha habido, esta zona es muy productiva en carne de caza y con lo cual crea muchos puestos de trabajo y ha estado bien, o va estando bien, pero no del todo. ¿Cuáles han sido las trabas burocráticas que se ha ido encontrando en el desarrollo de su negocio, Pilar? Todo se ha complicado. Se han incrementado los costes, el tema burocrático se ha multiplicado, me atrevería a decir, por 3, por 4. Un montón de impedimentos para hacer cualquier gestión y muchas exigencias. Las medidas que se toman para gestionar la caza a veces se hacen, es como una frase dicha, pero es cierto, se hacen desde un sillón, en un despacho, y no se contempla la realidad. En mi negocio en concreto hay unas exigencias no solo burocráticas, sino físicas, que tiene que cumplir la empresa. Y a veces en el campo eso no cambia, no ha cambiado demasiado. Se sigue, mi empresa es como un laboratorio, yo tengo que tener un laboratorio certificado, pero se sigue trabajando en el campo como hace muchos años. No están las administraciones tan pendientes de hacer cumplir la ley en el campo como deberían de hacerlo. Y las exigencias para una empresa como la mía se incrementan en todos los sentidos. Desde la esfera política, Vox ve claro el problema de la burocracia, tal y como le trasladan los ciudadanos. En las zonas rurales cada vez tienen más trabas burocráticas para todos desde el punto de vista administrativo. Parece que la administración, en vez de estar al servicio de los ciudadanos, son los ciudadanos los que están al servicio de la administración, y ya no digamos en determinados sectores como el sector primario, donde los agricultores y ganaderos ahora mismo están sufriendo una burocracia verde que les impide tener una rentabilidad, les impide seguir adelante con sus trabajos. Toda esta ecología radical, todo este pacto verde que nos viene de Europa, está poniéndoles cada vez más trabas también a lo que es fundamental en los pueblos, que es el sector primario, y luego las familias tienen también cada vez más problemas a nivel burocrático. Uno de los grandes culpables de esa pesada burocracia que ralentiza la evolución de los negocios en el mundo rural es la expansión que ha alcanzado el desarrollo del Estado de las autonomías. Mientras desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se envía a los jóvenes a cumbres internacionales del clima en lugar de procurarles un porvenir en sus ciudades de origen, desde la oposición solo Vox ha denunciado el fracaso de las autonomías en España. La constatación del fracaso del Estado autonómico en el afrontamiento del grave problema demográfico, que no es solo despoblamiento rural, también este hundimiento de la natalidad que tiene planteado España. Y este fracaso se puede interpretar como incumplimiento de un compromiso que adquirió España en su Constitución, en el artículo 138, párrafo 2,
que dice que el Estado debe velar por el establecimiento de un equilibrio adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Ese equilibrio hoy no existe. Tras 40 años de régimen autonómico, tenemos una España más desequilibrada territorialmente que hace 40 años, es decir, desequilibrio político, desequilibrio económico, pero también, y es lo que nos ocupa aquí, desequilibrio demográfico. Este desequilibrio demográfico se ha agudizado en el periodo de vigencia de la Constitución y del régimen autonómico. Digo se ha agudizado, lo cual significa que ya venía de antes. Obviamente es un proceso histórico que llevaba mucho tiempo en marcha, porque está asociado a la industrialización, está asociado también a la terciarización de la economía y se produce en todos los países desarrollados, el éxodo rural. La izquierda política ha tenido que esperar a recibir una lección de los ciudadanos que huyeron a los pueblos durante el encierro inconstitucional por la pandemia para promover medidas tímidas en favor del mundo rural. De hecho, mientras a nivel nacional el Partido Socialista y Podemos se enzarzan por las enmiendas al anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal que está en tramitación y que perjudicará al mundo cinegético, el presidente castellano-manchego y socialista Emiliano García Paje afirma que recurrirá dicha legislación si no se excluye a la caza. Pero lo cierto es que, tras más de 7 años al frente del gobierno regional, la situación en su comunidad es mucho peor. Durante los últimos años aquí ha estado gobernando el Partido Socialista. ¿Qué cambios ha notado? ¿Ha empeorado la situación? Sí, indudablemente. No solo en mi negocio, sino a nivel personal, por supuesto, en todos los ámbitos. ¿Cómo era esta población Agudo hace 40 años y cómo es ahora? Yo lo digo en un entorno de amigos muchas veces. Creo que estamos retrocediendo. La forma que teníamos, incluso en educación, estamos faltos de muchas cosas. No vamos creciendo al mismo nivel que en una ciudad, lógicamente. El mundo rural está olvidado por completo y yo tengo la sensación que cuando yo era pequeña, Agudo estaba más avanzado que a día de hoy, en el siglo XXI. La despoblación ha provocado que el Gobierno nacional deje en el olvido la conexión y, por ende, las infraestructuras de algunas regiones que, como Castilla-La Mancha, presentan una situación geográfica privilegiada y resultan clave para fijar y atraer población. El diputado de Vox advierte de la importancia de contar con unas buenas infraestructuras, en especial con unas buenas carreteras. Por ejemplo, esta provincia es la provincia la tercera más extensa de España y luego pues tenemos aquí cerca, tenemos a Cáceres y a Badajoz, que Badajoz es la primera y Cáceres es la segunda a nivel de extensión. En cambio, la inversión que ha habido por parte del Estado en estas provincias a nivel de infraestructuras ha sido mínima. Hemos visto que los presupuestos generales del Estado año tras año se sigue invirtiendo en determinadas regiones que ya tienen infraestructuras y que tienen carreteras muy buenas, tienen servicios, tienen cercanías a nivel ferroviario que les conectan, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Cataluña, el País Vasco, pues son comunidades autónomas que tienen muy cohesionado el territorio y tienen mucha inversión en infraestructuras. En cambio, estas provincias, que además, por ejemplo, en el caso de Ciudad Real, es una provincia que está en el centro de España, pues no se ha invertido en infraestructuras muy necesarias, no solo para la provincia, sino también para la cohesión de España. De hecho, las malas condiciones de las principales autovías de Castilla-La Mancha han incrementado considerablemente los accidentes de tráfico en autovías como la A43, un proyecto que conectaría la provincia de Badajoz y Ciudad Real, enlazando Extremadura y Valencia. La alta siniestralidad lleva años constituyendo un grave problema y ya en septiembre de 2019 los diputados de Vox reclamaban, al igual que con la N430 desde Fresneda hasta Ciudad Real, una mejora de estas vías. Estamos en la carretera nacional 430, en su nacimiento en Torrefresneda. Me encuentro en la nacional 430 en el término municipal de Ciudad Real. Tengo que gritar porque el tráfico es muy intenso en esta carretera. Incluso en una tarde cualquiera, el mantenimiento se ha reducido y se ha convertido realmente en una carretera peligrosa, una carretera sin el suficiente mantenimiento. Hay un alto grado de siniestralidad en esta carretera. A finales de los años 70 era más amplia, era más ancha, tenía tramos rectos y sin embargo se decidió reducirlas. Importante
que se hagan los arreglos pertinentes por parte del Gobierno. Sobre todo una carretera esencial para la estrategia de vertebración de España. Se lleven a cabo las mejoras para que esta carretera no tenga los problemas que tiene desde hace décadas. Hemos presentado una serie de preguntas en el Parlamento para saber cuáles son los planes a corto plazo para hacer que esta no sea una carretera peligrosa y sobre todo a largo plazo, sobre todo cuáles son los planes para convertir esta carretera nacional realmente en un orgullo nacional, no en una vergüenza como lo que es en estos momentos. Sin embargo, ni estas denuncias ni la concentración que Vox protagonizó apenas un mes más tarde junto a su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, a pie de la carretera, lograron una respuesta por parte del Gobierno autonómico y por ello Vox persiste en su lucha por mejorar las autovías castellano-manchegas. Porque, por ejemplo, la 430, que tiene una alta siniestralidad, que es una carretera que además enlaza Valencia con Extremadura y también con Portugal, pues es una carretera que tiene muchísimas deficiencias. Es una carretera nacional que se había planificado que pasara por aquí, la A43, que es una autovía que al final no se ha ejecutado. La gente de los pueblos tiene muchísimos problemas porque están pasando constantemente camiones, se están produciendo muchísimos accidentes e incluso, pues ya digo, que si se hubiera planificado de una manera estatal estas infraestructuras, lo normal es que por aquí hubiera pasado esa autovía que hubiera llevado hasta Extremadura y hasta Lisboa para también la gestión económica, es decir, que pasen tantísimos camiones y que esta es una vertiente fundamental para la economía de España, que hubiera habido una autovía aquí. En definitiva, ¿cuáles serían todos esos proyectos necesarios para la cohesión de Castilla-La Mancha? El primero, la A43, una autovía que conectaría la provincia de Badajoz y Ciudad Real, enlazando Extremadura y Valencia, un proyecto que el Ministerio aparcó en 2021, proponiendo a cambio el acondicionamiento de la N430 como carretera convencional. La autovía A32 en Albacete tan solo dispone de 11 kilómetros de los más de 100 kilómetros trazados en dicha provincia. Además, se encuentra pendiente de firma el convenio entre el Estado y el Ejecutivo castellano-manchego para construir la autovía de la Alcarria, que conectaría Guadalajara y Tarancón, así como la autovía Cuenca-Albacete, que no figura en los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2023. La autovía Toledo-Ciudad Real, un proyecto atascado y a la espera de cumplir con la solución consensuada entre el Estado y la Junta de Castilla-La Mancha. También la A40, que actualmente tiene pendiente el tramo entre Toledo y Ocaña, cuyo trazado original reivindican municipios de la Mesa de Ocaña, así como las actuaciones en Toledo capital o el enlace de la A3 con la A40 en Tarancón. Otra reivindicación no menos importante sería el tercer carril de la A42, que resolvería los problemas de movilidad y el cuello de botella que se forma entre Parla e Illescas, una comarca que se ha convertido en la zona logística más importante de España. Asimismo, el necesario carril central en la A5, pues la nula inversión en el tren convencional y la falta de presupuestos para el AVE a Talavera de la Reina, esencial para reducir los tiempos de comunicación entre regiones, continúa pendiente. A todo lo anterior habría que sumar los desdoblamientos y las variantes en la NV, N211 o N320 para que Castilla-La Mancha mejorase sus infraestructuras, cohesionando más sus territorios y agilizando los tiempos entre sus municipios. El diputado de Vox tiene claro a dónde ha ido a parar el dinero de los castellano-manchegos, en detrimento de una necesaria cohesión territorial. En cambio, se han gastado el dinero en caprichos desde el punto de vista político, en caprichos desde el punto de vista autonómico, y le han dado más importancia a cuestiones políticas en vez de a lo importante que es la cohesión nacional, y por lo tanto el ejemplo lo tenemos aquí con la 430. Es un problema esta carretera en el término de Ciudad Real y en el término de Badajoz. No se han llevado a cabo las mejoras y ya digo, alta siniestralidad, una carretera llena de camiones y las infraestructuras siempre van a los más ricos, en vez de ir a cohesionar la nación. Caprichos que han costado muy caros a Castilla-La Mancha, pues 4 de cada 10 castellano-manchegos tienen actualmente dificultades para llegar a fin de mes. Y, tras la pandemia, un tercio de su población vive en riesgo de pobreza, situándose por encima de la media nacional.
afectando más a las mujeres que a los hombres y elevándose tan solo en los últimos 3 años esta situación paupérrima en un 35% más para los mayores de 65 años. Los resultados resultan aún más escalofriantes sabiendo que la tasa AROPE no ha computado la subida de precios derivada de la inflación desbordada que los hogares sí afrontarán este próximo invierno. Y es que aunque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha su consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, haya anunciado el aumento para el próximo ejercicio de las partidas sociales y de la destinada a infraestructuras, lo cierto es que la ejecución del plan de infraestructuras, cuyos resultados deberían verse a final de 2023, parecen dejar mucho que desear a fecha presente. No se entiende cómo, por ejemplo, en términos educativos, se ha primado la digitalización en las aulas, cuando algunos colegios, como el de Puebla de Don Rodrigo, no disponen ni de unas persianas decentes para dejar entrar la luz natural a los estudiantes castellano-manchegos. Como tampoco se comprende que, a pesar de las buenas intenciones de quienes reparten los fondos Next Generation en la comunidad, este es, Cosital, el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha, nos toca liderar muchas veces pues estos proyectos, los que se refieren a la lucha contra el reto demográfico, principalmente ahora mismo pues con los fondos Next Generation que vienen de Europa, pues nos toca, por ejemplo, ser los responsables, ¿no?, de velar porque se apliquen al fin y se cumplan los hitos y los fines que están previstos para ese tipo de proyectos. En la práctica falta una notable transparencia en el reparto de la ayuda y se ha instado desde Bruselas al Ejecutivo Nacional en repetidas ocasiones a poner en marcha un sistema de auditoría y control, so pena de congelar estos fondos si el gobierno de Pedro Sánchez no detalla en qué se los gasta. Una congelación que Hacienda niega y que desde la vicepresidencia de Gobierno se deja muy claro que se han reunido mucho con las comunidades autónomas y que se están gastando la mayor parte de dichos fondos en la transformación verde. Una clara demostración de ese avance es que se han celebrado ya más de 100 conferencias sectoriales para la cogobernanza con las comunidades autónomas. Se les ha asignado y transferido ya más de 18.000 millones de euros para financiar proyectos en el ámbito de sus competencias. Estamos hablando de vivienda, educación, recuperación de ecosistemas, techos solares, autoconsumo y eficiencia energética, renovación de edificios públicos. Regresemos al terreno de Castilla-La Mancha. De los 8,7 millones de euros de los fondos europeos que gestiona el Ejecutivo Regional, hace apenas unos días se anunció que algo más de 1,7 se destinarán a contratar un servicio de comida a domicilio para personas mayores o dependientes en entornos rurales. Es decir, que 1 de cada 5 euros paliarán los efectos de un invierno demográfico que el Gobierno autonómico no ha sido capaz de resolver en 7 años. Un sistema que, más que subsidiario, se ha convertido en absolutamente necesario, como ya anunciaba el líder de Vox y su vicepresidente de Castilla y León. No tendréis nada y seréis felices. La gente no va a poder tener una casa, no va a poder tener un coche, mientras otros tienen mansiones, mientras otros tienen flotas de Cabify. A vosotros os dicen, no tengáis nada y seréis felices. Ya habrá un Estado que os vendrá a dar una subvención, os vendrá a dar una dádiva y ya no seréis libres, dependeréis del político de turno, del cacique de turno. No consumas, ya ellos se ponen ciegos. No comáis carne, acaba de decir nuestro compañero, el mismo que lo dice, ya sabemos cómo celebró su boda, el comunista Garzón. Todos son generosos y solidarios con lo de los demás. Es decir, no tengáis nada y lo que os quede lo tendréis que compartir. Y en el fondo tienen algo de razón los que dicen que no hay dinero suficiente. Es verdad, no hay dinero suficiente. No hay dinero suficiente para abrir consultorios si hay 137 millones de euros para políticas de cuotas de género. No hay dinero suficiente para abrir hospitales y centros de atención primaria si hay 4 millones de euros para el Consejo Consultivo de Castilla y León. No hay dinero suficiente para nuevas infraestructuras en Castilla y León si se gastan el dinero en chiringuitos. Unas instituciones que no han conseguido frenar una tasa de desempleo en el último trimestre del año de más del 14,4% en Castilla-La Mancha, ascendiendo a casi el 20% en el caso de las mujeres y a más del 33% para los jóvenes. La complicada situación económica de este 2022 granjea a los castellano-manchegos una renta per cápita de algo más de 19.300 euros anuales, muy por debajo de la media nacional, situada en los 25.500 euros al año.
Identificados los problemas de la España vaciada, ¿qué resultados ha traído la Estrategia Nacional frente al reto demográfico adoptada en 2019 y cuyas líneas de acción exigían el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030? Y la creación de una vicepresidencia para la ministra de Transición Ecológica y el reto demográfico. Frente al gasto superfluo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la formación política de Vox apoya, dentro y fuera del Congreso, el modo de vida del mundo rural y aboga por que España no se vacíe, como Santiago Abascal demuestra con especial ahínco en la región de Castilla y León. Es muy importante apoyar el modo de vida en los territorios rurales en España, y hoy precisamente estar aquí en una actividad que es la pasión de castellanos, muchos leoneses, muchos españoles, pero que también es una actividad económica importante, pues es un buen ejemplo de lo que hay que apoyar para que España no se vacíe, para que haya zonas de España que sigan teniendo actividad, que tengan presencia humana, que haya actividad económica, y yo creo que precisamente lo que hoy estamos viviendo aquí es muy importante. Por eso nos acercamos aquí a conocer sobre el terreno qué es lo que quiere la gente del mundo rural. Creemos que hay que apostar también por la demografía, creemos que hay que apostar por la reindustrialización, que hay que apostar por el apoyo a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, que haya futuro para la juventud en Castilla y León, queremos que haya futuro para la gente que vive en el mundo rural, queremos que España deje de despoblarse, y por eso venimos a reivindicar precisamente el derecho de Castilla, el derecho de León a sentirse plenamente involucrada en la construcción de España de la que han participado desde un inicio. Aterrizando estas propuestas sobre otro terreno asolado por la emigración de sus habitantes, el de Castilla-La Mancha, el diputado nacional de Vox por Ciudad Real nos explica los errores en los que, a su juicio, ha incurrido el gobierno de Emiliano García Paje y que ha condenado a su comunidad a un profundo invierno demográfico. El gobierno regional que ha estado ocupado sobre todo por el Partido Socialista Obrero Español y también los 4 años del Partido Popular, pues no han acometido las importantes reformas estructurales que necesitaba la región de verdad, a nivel de infraestructuras, a nivel de ayudas también a las zonas rurales y de dar el valor que hemos hablado antes a las familias que siguen arraigadas en las zonas rurales, a la rentabilidad de esas explotaciones agrarias, y a nivel de infraestructuras ya hemos visto lo que hemos visto en la 430, una carretera deficitaria, con muchísimos accidentes, con muchísimos problemas, y que la solución que nos ha dado el gobierno, después de haberles preguntado en el Congreso varias veces en relación a esta 430, es que van a hacer una ampliación de la vía y mejora, pero han descartado la autovía que tenía planificada la A43 que pasara por esta zona. Se está pensando también en que la A43 vaya por la zona sur, pero la realidad es que ni se ha arreglado la 430, ni se ha ampliado la vía, ni se ha hecho la A43, ni se hace absolutamente nada. Y por lo tanto el problema que vemos es que los distintos gobiernos regionales no se han comprometido de verdad con la región como se deben comprometer, y tenemos ahora mismo gobernando un partido socialista que a nivel de infraestructuras ya vimos lo que hizo, por ejemplo, con el Plan Hidrológico Nacional, el Partido Socialista Obrero Español, una infraestructura fundamental para la cohesión nacional, que era el trasvase del Ebro, lo derogó por presión de partidos separatistas de Cataluña. Entonces, claro, luego nos extrañamos de que el dinero en infraestructura vaya a determinadas regiones. Si un partido socialista es capaz de cargarse una infraestructura fundamental para la cohesión de España, como era el trasvase del Ebro, imagínense el compromiso que tiene luego con determinadas regiones como Castilla-La Mancha. Ricardo Chamorro también tiene muy claro cuáles han sido los resultados que han traído las malas políticas del gobierno de coalición nacional. Vamos a ver, los resultados se ven a nivel de números, a nivel de estadística. El invierno demográfico sigue de una manera alarmante en toda España y en estas zonas rurales. La emigración hacia las grandes urbes también se sigue produciendo. No han conseguido arraigar población, no han conseguido crear un ecosistema favorable para que la gente siga manteniéndose en las zonas rurales. No hay rentabilidad del sistema productivo en las zonas rurales, ni desde el punto de vista agrario, ni desde el punto de vista empresarial y ganadero. Cada vez hay más burocracia y cada vez hay más demonización del mundo rural. Para empezar, unos objetivos que hablan de reto demográfico y no hablan de la demografía y la importancia de la natalidad, la importancia de las familias, pues evidentemente es un plan bastante endeble, ¿no? Hablan de cosas muy superficiales, hablan de mucho dinero, hablan mucho de cantidades, pero no hablan de lo importante que es lo que
sigo repitiendo y reiterando. Es el tema de la importancia de la cultura rural, la importancia de las familias, la importancia de la rentabilidad de las explotaciones agrarias y darle valor a aquellos que cuidan nuestro patrimonio ecológico y nuestro patrimonio rural. Esa puesta en valor por quienes cuidan las localidades de la España más profunda, así como su forma de vida, está empezando a despertar el interés de más de la mitad de la ciudadanía española. De hecho, un estudio de Fotocasa del análisis sobre la España vaciada explica que tras la pandemia, más del 61% de los particulares tiene planes reales o al menos interés por mudarse a una zona rural y un 15% tiene previsto irse a vivir en los próximos meses. Para lograrlo, estas son las soluciones que Vox propone en el concreto caso de Castilla-La Mancha. Para Castilla-La Mancha nosotros somos un partido nacional y no concretamos solamente para regiones, tenemos un proyecto nacional que lo que quiere es poner en valor pues ese mundo rural, crear un ambiente favorable para ese emprendimiento, para esa rentabilidad, favoreciéndoles, dándole importancia a estos núcleos de población, a estos pueblos que están siendo despoblados, y estamos viendo además la realidad de nuestra acción política en los presupuestos, por ejemplo, de Castilla y León. En Castilla y León, donde ocupamos la vicepresidencia del Gobierno y además determinadas consejerías muy importantes, como es la de Agricultura, en los presupuestos se puede ver objetivamente pues que nos hemos volcado en el fomento de la natalidad, de las familias, de crear un ambiente positivo para el emprendimiento y la rentabilidad agraria, y hay un compromiso con el mundo rural, que es para lo que tienen que estar los políticos. Y precisamente el representante de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, quien ocupa el sillón de la vicepresidencia en un gobierno de coalición con el Partido Popular, ha interiorizado el problema de la despoblación y lo ha introducido como un capítulo específico en las cuentas públicas de su comunidad autónoma para el 2023. Tenemos un problema de despoblación, tenemos un problema de envejecimiento, tenemos un problema de falta de natalidad. Hemos asumido el reto, le hemos dado la importancia que tiene y, como ya ha especificado el portavoz, hay un capítulo específico para la lucha contra la despoblación con medidas transversales que afectan a todas las consejerías. Y todas, es la sanidad, con centros de salud, es la educación, con centros educativos en el medio rural. Es, por supuesto, el empleo, con planes orientados a dar empleo en el medio rural. Es la economía, con incentivos fiscales para el asentamiento en el medio rural, para que haya más negocios en el medio rural. Con agricultura, por supuesto, lo hemos demostrado ayer mismo, ¿no? en las jornadas de los cooperativistas jóvenes, con medidas dirigidas a erradicar población joven en el medio rural. Hemos asumido este reto, le hemos dado la importancia que tiene. No es un problema que vayamos a solucionar de la noche a la mañana y, como ya he dicho en muchas ocasiones, nosotros vamos a hacer los deberes que están en nuestro lado, que es la parte de las políticas públicas, que es la parte económica, pero hay muchos factores que inciden en la despoblación, como son los factores culturales, que esos ya escapan de nuestra mano y que consideramos que son también importantes para paliar este grave problema. De hecho, el representante de Vox en Castilla y León recordó que se trata de los primeros presupuestos que colocan a la familia como una de las primeras prioridades para su región. Estos presupuestos son los presupuestos del apoyo a la familia y a la natalidad, los presupuestos más ambiciosos que ha tenido una comunidad autónoma en España durante la democracia y que nos sitúan como la líder indiscutible, con mucha diferencia respecto de todas las demás, en protección de las familias y en fomento de la natalidad. Conscientes de que quizás nuestro principal problema, como ya hemos tenido ocasión de decir en algún momento, es el invierno demográfico, la despoblación, el envejecimiento de la sociedad, el descenso estrepitoso de los índices de natalidad, hemos tomado todo el Consejo de Gobierno la decisión de asumir este reto como lo que es un reto fundamental para el futuro de Castilla y León. Por eso hemos apostado por las familias como el pilar fundamental del futuro de Castilla y León. Sabiendo, como ya he dicho, que nos enfrentamos a un escenario de elevación del IPC, de la inflación, de los costes fijos para las familias, principalmente de los costes energéticos, hemos querido hacer un esfuerzo incrementando aún más las deducciones fiscales que ya existían en Castilla y León, consolidando una posición de liderazgo, pero haciendo un incremento aún superior del 20% en el tramo autonómico del IRPF para todas las familias de Castilla y León, todas las familias numerosas de Castilla y León, sin límite de ingresos. Podemos afirmar, sin ningún género de duda, que gracias a esta medida
el común de las familias numerosas de clase media de Castilla y León no van a pagar un solo euro en el tramo autonómico del IRPF, lo cual no tiene ningún precedente en la historia reciente de España. A este incentivo se irán sumando otros en esa misma línea que iremos impulsando desde el Gobierno de coalición con realismo, con pragmatismo, adaptándonos a la situación económica de cada momento para seguir adoptando medidas para revertir el principal problema que tenemos, que, como ya he dicho, es la despoblación, el envejecimiento de la sociedad y el invierno demográfico. Unas políticas fiscales sin precedentes en ninguna comunidad perteneciente al territorio común en España desde la aprobación de la Constitución del 78. Y siguiendo la misma línea, el representante de Vox en Ciudad Real tiene claro el compromiso de su partido político con las zonas menos pobladas de la nación. Si dejamos al final que solo sea esto una cuestión de números, una cuestión de la dictadura del número y de intereses económicos, al final nuestros pueblos se van a vaciar. Yo creo que hay que hacer políticas activas porque nosotros estamos comprometidos con la dimensión social que tiene la política y por lo tanto lo que queremos es que la gente siga viviendo en nuestros pueblos y que haya un futuro y además una esperanza en todas estas zonas rurales. Y por último, ¿qué le diría usted a una persona de 20 y muchos, 30 y pocos, que tuvo que marcharse, por ejemplo, de la provincia de Ciudad Real? ¿Qué mensaje le trasladaría como político? Bueno, yo creo que hay que confiar y hay que tener esperanza y estamos viendo además, nosotros vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, hemos tenido las declaraciones de una persona que tenía su trabajo en Madrid, pero que quería vivir en su pueblo, donde vivían sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, y hay mucha gente que quiere vivir aquí, lo que pasa es que no puede, es decir, la cuestión no es... Vamos, de hecho, hay muchos héroes que siguen manteniéndose en el mundo rural y siguen trabajando porque están arraigados a su tierra. Eso es un sentimiento que es muy importante y que nosotros tenemos que valorar y tenemos que darle la importancia que tiene. Muchos jóvenes que querrían quedarse en sus pueblos y querrían seguir teniendo un desarrollo familiar en esos pueblos, en esas zonas rurales, pero no pueden porque no tienen oportunidades. Por lo tanto, primero, creo que hay esperanza, creo que se pueden cambiar las cosas y que Vox además lo está haciendo ya y está cambiando las cosas en regiones como Castilla y León. Por lo tanto, que tengan confianza y que sigan confiando en los pueblos, que son la esencia de España. Pues muchísimas gracias, Ricardo Chamorro, por recibir al Toro TV. Muchas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros. Con una buena parte de la población deseosa de volver a sus lugares de origen o con las suficientes fuerzas para seguir luchando por permanecer en los pueblos y ciudades donde nacieron ellos, sus padres o sus abuelos, España, un año más, continúa enfrentando la despoblación y sus consecuencias como uno de los principales problemas de su economía y, por ende, de las preocupaciones de sus habitantes.